Solo paso a recordarles que los miembros del canal ya están activos. Si quieres apoyar el contenido y además obtener algunos beneficios exclusivos, este es el momento perfecto para unirte. Hay distintas opciones para que elijas la que más te convenga, y todas tienen ventajas especiales, como ver los videos antes que nadie, menciones, stickers del canal y mucho más. Échale un vistazo a la pestaña de miembros y forma parte de esta comunidad de forma más cercana. Gracias por el apoyo siempre. También soy recreador histórico. Los cartuchos de fogueo generan un destello increíble, incluso más que la munición real. También son mucho más ruidosos. Los adaptadores para disparar cartuchos de fogueo, FAS, son muy fáciles de conseguir para cualquier arma común. Van desde unos $8 por modelos soviéticos de entrenamiento para AX, hasta más de $100 por versiones discretas fabricadas en Estados Unidos. Creo que tienes una idea muy vaga de cómo funciona un cartucho de fogueo. Un FA no tapa el cañón, simplemente lo reduce a unos 3 milímetros. Y hablando de eso, tengo una historia algo relacionada. Esto ocurrió a principios de los años 90. Estábamos participando en una recreación de la Segunda Guerra Mundial, del lado alemán como paracaidistas, Fallschirmjäger. Fue un día lleno de combates simulados, paseos en Kubelwagen en medio de los enfrentamientos y hasta siestas entre rondas. Al caer la noche, me encontraba sentado junto al fuego con mi compañero. Él era el ametrallador, y yo su asistente. Él tenía una MG-42 convertida a semiautomática, porque tenía mucho tiempo y dinero. Yo llevaba un Karabiner 98K. En un momento escuchamos una voz con un acento alemán bastante malo gritar: "Amerikaner, 12 en punto". Un soldado del bando estadounidense salió de entre los arbustos justo frente a nosotros. Se movía tan silenciosamente que no lo notamos hasta que ya estaba ahí. Como la recreación había terminado, y la siguiente sería al día siguiente, no reaccionamos de forma hostil. El hombre se acercó al fuego, se sentó y dijo, esta vez con un acento del noroeste de Estados Unidos: "Tim, ¿quieres fumar un cigarrillo conmigo?". Me llamo Dom, así que me pareció extraño que se dirigiera a mí por ese nombre, aunque sonaba parecido. Me desconcertó. Pensé que tal vez era nuevo y que alguien del grupo estadounidense le había dicho nuestros nombres. Le respondí: un moment, y saqué cigarrillos y cerillas. Le pasé uno a él y otro a mi compañero. Encendí el mío y les pasé las cerillas. El tipo fumaba con intensidad, inhalando profundamente cada segundo, como si necesitara terminarlo de inmediato. Acabó el cigarro en unos 30 segundos, lo dejó caer al suelo sin apagarlo. Supuse que estaba borracho, como nosotros, o simplemente agotado. Después de fumar, se quedó mirando fijamente el fuego durante al menos 5 minutos, en completo silencio. Le pregunté cómo se llamaba y respondió: Joan. Puedes decirme John si quieres. Había un tipo en el grupo estadounidense llamado Joan que usaba el nombre John, pero este claramente no era él, y yo conocía al otro Joan desde hacía 3 años. Le pregunté si lo conocía, y simplemente nos sonrió. Pero no era una sonrisa normal, más bien mostró los dientes como lo haría un animal antes de atacar. De pronto escuchamos ruidos fuertes en los arbustos, de donde había salido ese hombre. Otro miembro del grupo estadounidense apareció, visiblemente molesto. Gritó: "Oye idiota, ¿puedes devolverle el equipo a Tim? No es gracioso, se está congelando, hace como 2 grados". Luego nos miró: "¿Y por qué no lo detuvieron apenas regresó?". Les dije que dejaran de aceptar adolescentes en su grupo. Se refería a un incidente anterior donde un chico de 16 años ebrio casi quema una tienda de campaña. En ese momento dejamos de fingir acento. Solo rompemos personaje cuando alguien está herido, respondimos. No tenemos idea de quién es este tipo. Pensamos que era uno de los suyos. El sujeto extraño comenzó a hacer como que recargaba su rifle. Movía la mano hacia el portacartuchos, pero no sacaba nada, y simulaba cargar el M1. Repitió el movimiento unas 3 veces mientras todos lo observábamos en silencio. De repente se incorporó de golpe y comenzó a reírse de una forma totalmente inhumana, una risa aguda y distorsionada. Todos dimos un paso atrás. El segundo soldado estadounidense y yo preparamos nuestras armas, y mi compañero tomó la MG-42. Él gritó: "Suelta el rifle y al suelo. Vamos a llamar al sheriff". Pensamos que era algún loco peligroso. El soldado estadounidense, que solía ser muy valiente, intentó desarmarlo. Pero, de un momento a otro, el sujeto simplemente ya no estaba ahí. Miramos a la derecha. Nada. Miramos a la izquierda. Nada.
Y entonces lo vimos a solo unos 15 centímetros de mí, sonriéndome. Su boca parecía haberse alargado varios centímetros. Sus ojos estaban completamente rojos, como si todos los vasos capilares se hubieran reventado. Los brazos le sobresalían más allá de las mangas del uniforme, como si fuesen más largos de lo normal. Me lancé al suelo mientras disparaba un cartucho de fogueo al mismo tiempo. El destello me cegó por un instante. Intenté recargar, pero ya no estaba. Entonces lo vimos en unos arbustos, a unos 10 metros, en dirección de la 1:30. Disparamos los tres al mismo tiempo. Los demás miembros del grupo salieron corriendo de sus tiendas, despertados por los disparos. Uno gritó: ¿qué demonios están haciendo? Esperen, ¿qué es eso? La figura se mantenía encorvada, respirando con dificultad como si fuera a vomitar. Luego se levantó bruscamente y soltó un grito gutural. Con una voz extraña, que apenas sonaba humana, dijo algo como: voy a destriparlos, malditos Kraut. Todos corrieron por sus armas y comenzaron a disparar. Nuestro francotirador sacó un revólver 44 que llevaba por seguridad contra osos y disparó una bala real. El impacto pareció afectarle. Se encogió, gritó de dolor y salió corriendo hacia la colina. Avanzamos con las armas listas para ver si había sangre. No encontramos ni una sola gota, aunque el francotirador aseguraba que lo había alcanzado. Registramos el área y encontramos el rifle y el casco que le había quitado al verdadero Tim. Un poco más adelante hallamos el portacartuchos, arrancado y con un orificio de bala. Desde el bosque, a unos 30 metros, se escuchó el mismo grito gutural, más fuerte. Corrimos de regreso al campamento, justo cuando llegaban los soldados estadounidenses. El sargento de ellos apareció furioso. Gracias por despertarnos con su escándalo. ¿Qué les pasa? El verdadero Tim estaba ahí también, envuelto en una manta y con unas botas prestadas. El sargento notó nuestras caras pálidas y su expresión cambió. ¿Están bien? Parecen realmente asustados. Le explicamos lo sucedido mientras mi compañero sacaba su Motorola Microtac y llamaba al 911. Organizamos un perímetro defensivo, fijamos bayonetas y esperamos a la policía. Escuchamos las sirenas a lo lejos. Corrimos la milla y media hasta el final del camino para recibirlos. Llegamos con las armas colgadas y las manos en alto. 3 patrullas, 5 agentes y el sheriff descendieron de los vehículos, todos armados con escopetas. Parecía que no era la primera vez que pasaba algo así. Nos pidieron que bajáramos nuestras armas, lo hicimos. Nos dijeron que nos escoltarían de regreso a los campamentos y que teníamos que empacar todo y abandonar la zona de inmediato. Mientras caminábamos, el sheriff nos explicó que reciben varias llamadas como esa cada año. Dijo que esa cosa nunca ha herido a nadie, todavía. Que han intentado cerrar el área y talar el bosque, pero el servicio forestal no lo considera justificado. Regresamos, recogimos todo, y ayudamos también a desmontar el campamento del grupo estadounidense. Justo cuando terminábamos, se escuchó otra vez ese mismo grito, esta vez muy cerca. El sheriff y los agentes comenzaron a disparar hacia el origen del sonido. Aún así, los gritos continuaban. Todos corrimos hacia los vehículos, cargamos el equipo de cualquier forma y encendimos los motores. Mientras dábamos la vuelta, los faros iluminaron a la criatura de pie en medio del camino, convulsionando. Los agentes se asomaron por las ventanas y vaciaron sus cartuchos contra ella mientras todos salíamos huyendo del lugar. Unos 3 kilómetros después, el sheriff nos indicó que nos detuviéramos. Nos contó la leyenda del Wendigo. Dijo: no les voy a decir que eso es exactamente lo que vieron, pero si yo fuera ustedes, no volvería ahí ni por $1.000.000. Sabias palabras. Mi compañero, 2 más y yo fuimos a una cafetería a tomar café y hablar de lo ocurrido. No logramos encontrar ninguna explicación racional. El grupo estadounidense perdió entre $400 y $500 en equipo. El regreso fue tranquilo, pero ninguno pudo dormir esa noche. Nunca volvimos a ese lugar. Seguimos haciendo recreaciones, pero en otro sitio. Esta historia trata sobre el abuelo de un amigo nativo. Él se la contó a mi amigo, quien a su vez me la contó a mí. Ha pasado mucho tiempo desde que me la compartió, pero todavía la recuerdo a veces. No es exactamente aterradora, pero sí interesante. La comparto con su permiso. Llamaré al padre de mi amigo Darwin. Darwin creció en una familia indígena bastante tradicional, pero un día su padre desapareció. Nadie volvió a hablar del tema. Su madre se negaba a mencionarlo.
Poco después, Darwin y su hermano fueron separados de su madre y enviados a una escuela para internados. Allí tenían una política de solo inglés que se aplicaba con crueldad. Te golpeaban brutalmente si te oían usar palabras o frases en lengua indígena. Darwin apenas sabía inglés, así que lo corregían constantemente. Pero él era terco y se negaba a aprender. Las palizas empeoraron, pero a él le preocupaba más su hermano que el dolor. Aunque Darwin no era un niño particularmente llamativo, su hermanito era realmente adorable. Un viejo profesor siempre lo llamaba aparte tarde por la noche. El niño volvía llorando en silencio y no decía lo que había pasado. Por primera vez, Darwin sintió miedo. Luego tuvo un sueño en el que se le apareció un anciano. Darwin entendió instintivamente que era uno de sus antepasados. El anciano le dijo: tienes que huir y unirte a la sociedad del hombre blanco o estás condenado. Conviértete en un hombre blanco, pero no olvides quién eres. Darwin cambió de un día para otro. Comenzó a aprender inglés y lo dominó con rapidez. Cuando ya sabía lo suficiente para defenderse, tomó a su hermano y escaparon. Pero Darwin no sabía a dónde ir. Se suponía que debía unirse a la sociedad blanca, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Los dos vagaron hambrientos por el bosque, sin rumbo. Entonces, el anciano del sueño se le apareció como si hubiera salido de la nada. Le dijo a Darwin que fuera a una granja cercana a pedir trabajo. Darwin, asombrado de ver al anciano en carne y hueso, hizo lo que le dijo. Encontró la granja y pidió empleo. El granjero lo contrató, sin paga, solo comida y techo. Ese hombre había tenido hijos, pero todos habían muerto. Con el tiempo, le tomó cariño a los dos jóvenes indígenas, de 14 y 11 años en ese momento, y los crió como si fueran suyos. Cuando Darwin cumplió 17 años, Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Los Haudenosaunee, su nación originaria, tenían un acuerdo específico con Estados Unidos de no participar en sus guerras. Este acuerdo era de antes de la Guerra de Independencia, pero Darwin se enlistó de todas formas, diciendo: esta es nuestra tierra. Tenemos que protegerla. Además, era una forma más de integrarse a la vida estadounidense, como le había dicho el anciano. Durante la guerra, el viejo aparecía de vez en cuando para advertirle de peligros. Su pelotón pensaba que Darwin tenía poderes psíquicos. Él se reía, pensando que así solo confirmaba el estereotipo del indio místico. Salió de la guerra no solo ileso, sino convertido en un héroe. Lo mismo no puede decirse de muchos de sus amigos. Darwin perdió a la mayoría. Juró que nunca volvería a participar en otra guerra. Luego conoció a Kay. Darwin la conoció cuando volvió a la reserva por primera vez desde que era niño. Se enamoraron y Kay quedó embarazada. Darwin necesitaba trabajo y terminó trabajando otra vez para el ejército, en distintas funciones. Kay era una figura importante en la comunidad. La gente decía que se convertiría en una gran anciana, una líder espiritual. Parecía comprender que un antepasado estaba velando por Darwin, y al parecer podía ver al anciano incluso cuando Darwin no podía. Le dijo que el ancestro necesitaba que Darwin aprendiera sobre los blancos porque su hijo trabajaría en el futuro para tender puentes entre los pueblos indígenas y los blancos. Darwin se quedó perplejo. Su hijo ni siquiera había nacido aún. Y así fue. Tuvieron un niño, mi amigo. Darwin lo crió enseñándole su lengua nativa y sus costumbres indígenas, pero también le explicó todo lo que sabía sobre cómo pensaban los blancos. Le dijo que su vida sería difícil, que siempre se sentiría dividido y fuera de lugar. Le explicó que ese sufrimiento sería precisamente lo que le permitiría construir puentes, y que su papel sería pequeño pero importante para ayudar a lograr la reconciliación entre los pueblos. Eso es básicamente todo. El abuelo de mi amigo falleció hace poco. Era un anciano fuerte y sano. Pero antes de morir, le dijo a todos que el anciano se le apareció en un sueño, después de muchos años sin manifestarse. Solo le dijo: es hora de irse. Tu trabajo está hecho. 3 días después, el abuelo de mi amigo murió mientras dormía. Aproximadamente en 2005, tuve una última salida de campamento con mi primo y unos amigos antes de irme a la universidad. Elegimos un lugar increíble en la propiedad de mi tío. No estaba muy lejos de las casas, pero había que bajar por una montaña, así que usábamos cuatrimoto para llegar. Montamos el campamento junto a una gran curva del arroyo. Al caer la noche, estábamos iluminando el agua con linternas para tratar de ver peces, aunque sin mucho éxito. Mi primo y yo notamos que cada vez que apagábamos la luz, escuchábamos un sonido de wosh wosh atravesando el agua.
Al encender la linterna otra vez, el sonido se detenía, pero aparecían unas enormes ondas en el agua. No había peces, y el sonido era como si alguien estuviera caminando dentro del arroyo, acercándose hacia nuestra orilla. Nos asustamos, pero no dijimos nada a los demás. Volvimos a la fogata y empezamos a platicar, pero de repente comenzamos a oír voces que rebotaban en las laderas del monte. En mi estado eso no es tan raro por la caza o pesca nocturna. Sin embargo, esas voces no eran claras. No podíamos entender qué decían, solo susurros, hasta que nos dimos cuenta de que no venían de la ladera, sino de todo alrededor nuestro. Ahí fue cuando todos empezamos a ponernos nerviosos de verdad. Algo pasó corriendo por el pasto alto que rodeaba el campamento. Se escuchaban claramente las pisadas pesadas de lo que fuera, y definitivamente no era un animal pequeño. Una de las chicas gritó y señaló hacia la cuatrimoto que habíamos dejado a unos 10 metros. En ese mismo instante, una ráfaga de viento enorme casi apaga la fogata. Bajó hasta convertirse en brasas, pero volvió a encenderse con fuerza. Miramos hacia donde señalaba la chica y vimos una silueta oscura recortada contra la noche absoluta detrás del vehículo. Fue entonces cuando supimos que esto no era nada bueno. Todos nos levantamos con la intención de correr hacia la cuatrimoto y largarnos de ahí, pero no podíamos movernos. Esa sombra iba a quitarnos el transporte. Se alzó, medía casi 2 metros, no tenía pies visibles, y se movía con ese parpadeo en zigzag que cualquiera que haya visto algo similar sabrá a qué me refiero. Retrocedió en esa forma hasta los túneles de tren que atravesaban la montaña, a unos 150 metros. Para salir de ahí, teníamos que pasar justo por delante de esos túneles. Cuando la sombra desapareció hacia los túneles, todos empezamos a entrar en pánico, en serio. Nos subimos a la cuatrimoto, que curiosamente, aunque había funcionado perfectamente para bajar, no quería arrancar ahora. Tuvimos que usar el cebador y acelerar un poco para que respondiera. Todos nos subimos como pudimos. La fogata seguía encendida dentro de un círculo de piedras, así que la dejamos ahí. Nadie quería quedarse ni un segundo más en la oscuridad, ni siquiera con las luces del vehículo. Al salir a toda velocidad, sabíamos que teníamos que pasar frente al túnel del tren para tomar el sendero de regreso. Cuando pasamos por ahí, miré la entrada con atención, pero no vi nada. Tal vez un movimiento leve, pero es difícil distinguir entre sombras cuando todo es oscuridad total y te estás moviendo. Me sentí aliviado por un segundo, pensando que ya estábamos a salvo, pero entonces, mientras subíamos el camino estrecho rodeado de árboles, en plena oscuridad, la chica que iba en la parte trasera de la cuatrimoto empezó a gritar otra vez. «Vamos, vamos, por favor, más rápido». Lloraba, completamente histérica. En ese momento, mi primo también empezó a decirme que acelerara. Le di todo lo que daba el acelerador, aunque no hay pedal en una cuatrimoto, ¿entiendes a lo que me refiero?, sin atreverme a mirar atrás. Parte por miedo, parte por instinto. Cuando por fin llegamos, la chica tenía un ataque de pánico completo. Tuvimos que llevarla al hospital. Desde entonces, su salud mental nunca volvió a ser la misma. Hoy en día necesita medicación constante. Nunca nos dijo lo que vio exactamente, pero mi primo sí lo hizo. Mientras yo conducía montaña arriba, aparentemente la figura oscura se asomaba detrás de los árboles. Sus ojos estaban enormemente abiertos y totalmente blancos. Imagina tu reflejo con los ojos tan abiertos como puedas. Así los tenía, clavados en ellos desde la oscuridad entre los árboles. Se iba asomando repetidamente entre los troncos mientras subíamos hasta que pasamos frente a un cementerio de esclavos, donde enterraron a quienes murieron construyendo el túnel. Esa noche mi primo y yo dormimos en su sótano. Escuchamos rasguños en la pared y en la puerta exterior, aunque eso podría haber sido solo algún animal. Pero esta historia es real. Lo que le pasó a esa chica le arruinó la vida. Durante un viaje reciente a Francia con algunos amigos, escuchamos a un anciano hablar en un pub en París sobre las catacumbas. Siempre me ha repugnado un poco la idea de esos túneles, aunque a mis amigos les fascina. Le preguntamos al viejo sobre ellas y nos contó una historia de cuando era joven.
Dijo que él y unos amigos encontraron una entrada oculta a las catacumbas y se adentraron muchísimo. Al parecer, eso era una especie de pasatiempo atrevido en su juventud. Él y sus amigos, catófilos, entraban cada fin de semana, viendo hasta dónde se atrevían a llegar antes de acobardarse. Una de esas veces, en 1961, cuando tenían 18 años, entraron los 7 juntos. Pasaron 17 horas bajo tierra, con linternas y lámparas encendidas todo el tiempo, hasta que de repente todo falló. Se apagaron todas las luces. Me dijo, una de las cosas que no quieres que pasen ahí abajo es quedarte sin luz, aunque creas conocer el camino, porque cuando se apagan las luces, los túneles cambian y se mueven. Le pregunté qué ocurrió después. Respondió, nos agrupamos y comenzamos a rezar, y una lámpara se encendió, la mía. Así que nos tomamos de las manos y yo guié el camino. Conocíamos ese túnel, así que pude guiarnos. Me dio una sensación extraña escucharlo. No quería saber cómo terminaba. Pero él siguió. Llegué a la superficie y al darme la vuelta para ver a mis amigos no estaban. Pude sentir a Luis tomándome la mano todo el tiempo, pero cuando miré, vi que mi mano estaba apretando la de una sombra oscura. Nunca volvió a ver a sus amigos. Dijo no saber qué les pasó. No sé si creerle, pero la historia atrapó totalmente a mis amigos. Estaban decididos a entrar en las catacumbas. Fue muy triste. Podías sentir la tristeza en el ambiente. Caminamos por una de las salas, éramos los únicos allí en ese momento, y de repente escuchamos a una niña llorar. El sonido se escuchaba por todas partes. Yo no aguanté más y corrí escaleras arriba hacia el aire fresco. Mis amigos salieron unos 15 minutos después. Me contaron que escucharon un estruendo enorme, como si todos los huesos se hubieran caído al suelo a la vez. Salieron pálidos y sin aliento. No dudé de que dijeran la verdad, pero lejos de asustarse, todos estaban ansiosos por volver. Esta vez querían encontrar una entrada oculta. Me opuse rotundamente. Yo ya había tenido suficiente. Al día siguiente me quedé solo en una cafetería mientras mis 6 amigos, Mark, Thomas, Ellen, Kate, Chris y Allison, salieron a buscar a alguien que pudiera guiarlos por los túneles reales. Volvieron después de unas horas, encontrándome nervioso y lleno de cafeína. Traían con ellos a un hombre de unos 40 años que decía llamarse Henry, solo Henry. Afirmaba haber pasado años explorando las catacumbas y que, por 300 euros, podía llevarlos y darles un tipo de tour. Me negué de inmediato. No iba a volver ahí abajo. Pero mis compañeros aceptaron encantados. Juntaron 50 euros cada uno y se fueron con él. Les dije que los esperaría allí. Salieron a las 9 a.m. y no vi a ninguno hasta las 9 p.m. pero Allison no volvió. Dijeron que, en un momento, ella estaba con ellos y al siguiente, después de girar en un túnel ya no estaba. La buscaron durante 2 horas, sin éxito. Fuimos a la policía, pero dijeron que era muy peligroso bajar ahí y que no podían ayudarnos. De hecho, parecían aterrados solo con la idea. Le pedimos a Henry que volviera con nosotros a buscarla, pero él dijo que si estaba perdida, ya estaba muerta. Estábamos desesperados, cuando de pronto Allison entró por la puerta del café, habíamos regresado ahí tras hablar con la policía. Estaba en muy mal estado. Su ropa estaba rasgada, sucia, tenía rasguños y manchas de sangre y polvo. Sus ojos estaban abiertos, vacíos, como si no viera nada. Nadie sabe cómo logró encontrar el camino de regreso al café. La llevamos al hotel y le dimos más de un par de tragos fuertes para que se recuperara. Después de unos whiskies, empezó a reaccionar. Le preguntamos qué había pasado. Respondió con un tono plano, apagado, como si ni siquiera fuera consciente de que hablaba. Dijo que había visto una luz titilante al fondo de un túnel que se bifurcaba del que estaban recorriendo. Pensó que alguien estaba perdido y la siguió. La luz seguía adelante, siempre doblando en la siguiente esquina, así que nunca podía alcanzarla. Antes de darse cuenta, ya estaba perdida. Gritó por los demás, pero solo escuchaba sus propios ecos. Siguió la luz, solo escuchando su respiración agitada y sus propios pasos. Entonces se dio cuenta, no se escuchaban los pasos de quien cargaba la luz. Corrió más rápido para alcanzarla y terminó topándose con un callejón sin salida. Contra la pared había un esqueleto sentado, con ropa desgarrada sobre los huesos. Pero lo que la congeló fue ver que llevaba zapatillas Nike. Ese esqueleto no era del siglo XVIII, era del siglo XX. Alguien más se había perdido y había muerto. Corrió desesperada por los túneles, tomando giros al azar. Su linterna empezó a apagarse y entró en pánico.
Se topó con otro callejón sin salida, pero este tenía una escalera en la pared. Subió hasta la superficie, se alejó del acceso, se sentó en el suelo y rompió en llanto. Luego empezó a buscar el café para encontrarnos. Decía que todo el tiempo oía pasos detrás de ella. Al voltear, veía una sombra oscura. Estaba perdida en la ciudad, pero finalmente nos encontró. Decidimos volar de regreso a casa al día siguiente. Ya en Londres, solo les contamos a nuestras familias más cercanas lo que había pasado. Ninguno nos creyó. Tristemente, Alison nunca se recuperó de lo que ocurrió. Ahora está en un hospital psiquiátrico. La visitamos cada semana, pero parece responder cada vez menos. Su doctor nos dijo que lo que sea que le pasó afectó su mente de forma irreversible, y cada día se vuelve más retraída y apática. Todos sufrimos ahora de problemas para dormir. Apenas duermo 3 horas por noche y me mantengo funcional solo con cantidades absurdas de cafeína. No tengo idea de qué fue lo que nos pasó en París, solo sé que nunca volveré y que cada noche le rezo a Dios para que lo que sea que le hizo eso a Alison se quede allá abajo y no venga por ella. O por nosotros. Eran alrededor de las 3 de la mañana. Estaba durmiendo bastante bien. La lluvia afuera no era demasiado molesta, y además mañana era mi día libre, así que podía dormir todo lo que quisiera. Nada mal. Entonces escuché rasguños en mi puerta. Mi perra, Oye. Es una chica muy consentida. Siempre que quiere entrar o salir de una habitación, rasguña la puerta sin parar. Rasguña, y no se detiene hasta que le abres. Incluso a altas horas de la noche, la terquedad de mi perra no tiene límites. Seguramente la despertó la lluvia. Estaba demasiado cansado para levantarme y dejarla entrar. Mi pereza y mi sueño me decían que me quedara en la cama e ignorara los rasguños. Pero no podía. Oye no dejaba de rasguñar. Seguí intentando ignorarlo y dormir. Pero ella no paraba. Nunca lo hace. Rasguña y rasguña hasta salirse con la suya. Ya no aguantaba más. Quería dormir, pero ella me estaba impidiendo descansar como merecía. La puerta estaba a solo unos pasos. Abriría y la dejaría dormir al pie de la cama. Mientras cruzaba la habitación medio dormido, casi me tropiezo con algo bastante grande. Miro qué fue lo que me hizo tropezar. Era Oddly, durmiendo plácidamente. Los rasguños en la puerta entonces se hicieron más fuertes. Han pasado 3 días desde que comenzaron los rasguños en mi puerta. Aún los escucho. Todavía no he abierto la puerta. Aburridos y sin novia, no teníamos mucho que contar durante nuestros fines de semana adolescentes. Cody y yo solíamos jugar videojuegos, fumar marihuana o salir a manejar por los alrededores del bosque que rodeaba nuestro pueblo, casi siempre por caminos desolados o sendas de tierra abandonadas. Probablemente invadimos propiedad privada más de una vez, pero nunca nos persiguió un granjero enojado ni nos topamos con el hombre cabra. Éramos bastante temerarios, casi esperando que algo nos pasara en alguna de esas salidas, pero normalmente terminábamos aburridos, sin señal de radio o con el tanque casi vacío, así que volvíamos a nuestras casas. Era un pasatiempo algo extraño, hasta que encontramos nuestro lugar. Ese lugar probablemente fue hogar de vagabundos, una parada para mochileros, o incluso una locación para filmar el proyecto de la bruja de Blair. Escondido en las afueras de nuestro pueblo, donde los caminos pavimentados se volvían grandes extensiones de bosque, había un pequeño claro circular, difícil de encontrar si no sabías exactamente dónde buscar el sendero que conducía a él. Era un camino de tierra tan viejo y erosionado que apenas podía llamarse camino. Al parecer, otras personas afirmaban haber encontrado ese lugar solo 1 o 2 veces en sus recorridos nocturnos, aunque nosotros no teníamos problema en regresar. Lo visitamos unas 5 veces en total. Se convirtió en nuestro lugar de reunión de fin de semana. No se lo contamos a nadie al principio. Era tranquilo, apartado, y podíamos ir con un par de linternas a fumar en paz. Lo malo era que nuestras linternas eran una mierda y eventualmente parpadeaban o se apagaban, así que terminábamos sentados en la oscuridad, intentando asustarnos mutuamente. Pero, en general, era un buen lugar. Notamos que algo andaba raro desde la segunda visita. Por alguna razón no nos pareció extraño que el camino para llegar al claro nunca fuera exactamente el mismo. Esa segunda vez hablábamos de cómo Cody había olvidado una de nuestras linternas ahí, ya que casi no servía. Como nadie más parecía ir a ese claro, pensamos que seguiría ahí.
Después de varios intentos y callejones sin salida, llegamos al lugar y estacionamos como siempre, en el centro. Siempre era difícil maniobrar entre los árboles sin rayar el coche del papá de Cody. Habíamos traído otra linterna para buscar la que se quedó atrás, por alguna razón nunca se nos ocurrió ir de día, y eventualmente sentí que tropecé con algo. Iluminé y sí, era parte de la linterna. Solo un montón de cables rotos y un pedazo de la carcasa amarilla de plástico. Pronto Cody encontró otra parte, y luego otra más. La linterna había sido desarmada, o más bien destrozada y esparcida por todo el claro. Le echamos la culpa a algún animal. Supongo que estábamos algo inquietos y eso nos llevó a contar historias de terror, pero igual planeábamos seguir yendo. Dejamos los restos ahí y nos fuimos después de media hora. Supongo que sí nos afectó más de lo que creímos. Fue en la siguiente visita, al otro fin de semana, que empezamos a notar cosas verdaderamente extrañas. Recuerdo que intentamos prender la radio, pero lo único que se escuchaba eran ruidos atonales muy raros. Estábamos lejos del pueblo, así que supusimos que era la señal. Al llegar al claro casi atropellamos algo. Una linterna, intacta. Estaba ahí, en el medio, como si nos estuviera esperando. Era completamente nueva, parecía recién salida de la tienda. Cody la levantó con cuidado, la inspeccionó de arriba a abajo. Funcionaba perfectamente. No teníamos ninguna explicación. Cody bromeó con que el gato salvaje que había destrozado la linterna anterior se había sentido culpable y nos compró una nueva. Como ya estábamos fumados, nos pareció suficiente explicación para continuar la noche. Pero nos hizo pensar. Iluminamos con las luces del coche y encontramos los restos de la linterna vieja aún esparcidos por el suelo. La nueva no era reparada, era otra completamente. Nos la llevamos como reemplazo, y el papá de Cody nunca se enteró. Fue también cuando Cody empezó a especular como loco sobre lo que estaba pasando en ese claro. Yo quería creer que tenía una explicación racional, solo que aún no la había pensado. Pero Cody estaba convencido de que había algo más. Comenzamos un pequeño experimento. Dejar objetos en el lugar y regresar al día siguiente para ver qué pasaba. Siempre ocurría lo mismo. El objeto aparecía destruido, y junto a él, uno nuevo, idéntico. Nos empezó a preocupar que alguien nos estuviera observando. Y eso era lo que me daba miedo. Le dije a Cody que, por todo lo sabíamos, podía tratarse de un psicópata esperando la oportunidad de despedazarnos con un hacha. Pero Cody ya estaba obsesionado. Así que un sábado decidimos ir durante el día. Estuvimos manejando por unas 3 horas, y jamás encontramos el camino que llevaba al claro. Supusimos que todo se veía distinto de día, que tal vez solo era reconocible de noche. Todo ese bosque se parecía, con sus caminos sin nombre y árboles sin fin. Insistimos hasta que empezó a oscurecer. Había una fiesta esa noche, y yo al menos no quería perdérmela. Seguimos yendo ocasionalmente durante la noche, sin dificultad para encontrar el lugar. El mismo patrón se repetía. Objetos dejados, objetos nuevos hallados. Era extraño, pero no sabíamos cómo interpretarlo. A mí me incomodaba muchísimo no saber quién dejaba esos objetos. Y de pronto me cayó el 20. Éramos solo 2 adolescentes parados en un bosque oscuro, en medio de la nada. Dejábamos cosas baratas, y cuando regresábamos encontrábamos su réplica perfecta. Incluso una vez dejé algo dañado y al regresar estaba nuevo. Por un momento bromeamos con dejar el coche, pero temíamos que el papá de Cody nos matara si no aparecía uno nuevo al día siguiente. Una sola vez exploramos más allá del claro. Con las luces del coche encendidas, nos aventuramos con nuestras linternas. Todo el suelo estaba lleno de cosas. Revistas, discos viejos, zapatos, cañas de pescar, una llanta. Algunas cosas eran basura común, otras parecían demasiado antiguas. Todo era basura tirada, o partes de cosas, rotas y abandonadas. Después de varias semanas de este jueguito, me cansé. Ya no quise ir más, aunque Cody insistía. Fui un par de veces más a regañadientes. Y luego pasó lo último. Fue un domingo, después de una fiesta. Mi mamá me despertó temprano. Los papás de Cody llamaron a mi casa. Querían saber si él había ido a la fiesta conmigo. No lo hizo. Me había dicho que se quedaría en casa. Pero esa noche salió en el coche de su papá y no volvió. Al principio no me alarmé. Pensé que era otra rabieta para molestar a sus papás por algún castigo. Lo busqué por los lugares de siempre. Parque, centro comercial, escuela, incluso bajo un puente donde fumaban los más grandes. Nada. Sus papás estaban por denunciar su desaparición.
Su mamá ya estaba al borde del colapso. Y entonces acepté la idea que me había estado taladrando la cabeza desde la mañana. Debía ir al claro. Manejar por esos caminos sin Cody al lado me helaba la sangre. Busqué el camino de tierra, el que llevaba a nuestro lugar. Después de varios intentos fallidos, lo encontré. Dejé las luces del coche encendidas y salí con la linterna que habíamos encontrado ahí semanas atrás. Lo llamé. Caminé, iluminé, nada. Me adentré más allá del claro por segunda vez. Tropecé con cosas de nuevo, con objetos tirados de todas las épocas. No sé cuánto tiempo estuve ahí, para mí fueron unos minutos. Para mis papás, varias horas. Y entonces volví al coche, y ahí estaba. Cody, parado frente a las luces. Me congelé. Nunca oí que se acercara. Caminé hacia él, lo llamé. Estaba desnudo, su figura oscura recortada por las luces. Me acerqué más, le hablé. No dijo nada. Lo toqué, le pedí que se sentara en el coche. Me obedeció. Lo cubrí con mi chaqueta y manejé de regreso. Fingí no ver el zapato abandonado, ni el rastro brillante de sangre. Lo dejé en casa de sus padres, con ropa limpia. Les dije que lo encontré desnudo en el bosque. Lo cual, técnicamente, era verdad. Me llamaron para declarar a la policía. Todo de rutina. No volví a hablar con Cody. No volví a ese lugar. Ni siquiera sé si podría encontrarlo otra vez. Durante todo el trayecto de regreso, Cody no dejó de mirarme. Fijamente. Ni una palabra. Han pasado algunos días y sigue sin hablar. Dicen que está en shock. Pero no es eso. No es shock. Es que ese no es Cody. No sé qué es. Pero ahora está en su casa. Y espero, de todo corazón, que pueda fingir bien ser su hijo.